Hola a todos. A ver, cuando se habla de coches eléctricos, casi siempre sale el mismo tema, la misma preocupación, la batería. Que si cuánto dura, que si se degrada con el tiempo. Pero, ¿y si os dijera que el mayor susto para el bolsillo no viene por ahí? ¿Y si el verdadero problema fuera algo mucho más tonto y a la vez mucho más caro? Siempre se nos ha metido en la cabeza que el gran riesgo es que la batería, con el uso, vaya perdiendo capacidad. Pero la realidad, los casos que están llegando a los talleres y a las aseguradoras cuentan una historia completamente diferente, y creedme, mucho más preocupante. Venga, vamos a dejar esto claro desde el principio. El mito, lo que todos pensamos, es que el problema es el desgaste. La realidad, la que duele, es que un pequeño golpe en los bajos del coche, algo que en otro vehículo sería un simple arañazo sin importancia, puede acabar con una orden del fabricante de cambiar la batería entera. Y es ahí, justo ahí, donde empieza la pesadilla económica. Para entender bien todo este lío, vamos a seguir este camino. Primero, vamos a ver cuál es el miedo real que hay que tenerle a la batería. Después, nos metemos de lleno en el dilema de reparar o reemplazar, con casos prácticos que son para alucinar. Veremos políticas de fabricantes que, sinceramente, no tienen ni pies ni cabeza, analizaremos un fallo provocado por una pieza de 1 euro, sí, 1 euro, y acabaremos viendo el conflicto que se está cociendo a fuego lento en toda la industria. Pues venga, vamos al lío. Hablemos del verdadero miedo a la batería. Hay que quitarse de la cabeza esa vieja idea. La tecnología ha avanzado una barbaridad. Las baterías de hoy en día, con sus sistemas de gestión y su construcción, están hechas para durar lo mismo que el coche. Que haya que cambiar una por puro desgaste es algo rarísimo, de verdad. El verdadero campo de batalla, el nuevo problema, son los daños físicos. Y esto nos lleva directos al gran dilema: reparar o reemplazar. Para que se entienda perfectamente, vamos a ver un primer caso, el de un cochazo eléctrico de lujo, de una marca alemana. A ver, fijaos en esta analogía, porque es brillante para entender el problema. En un coche de toda la vida, si le das un golpe al cárter, que es la tapa de debajo del motor, ¿qué haces? Pues cambias el cárter. Es lógico y no es una fortuna. Bueno, pues en algunos coches eléctricos, un golpe similar en la carcasa que protege la batería puede llevar a que el fabricante exija cambiar el paquete de baterías entero. Entero. Es como si por una abolladura en una tapa te obligaran a cambiar el motor completo. Una locura. Y aquí los números hablan por sí solos y asustan. La solución del fabricante: cambio de batería completa. Factura unos 31.000 euros más la mano de obra. La solución de un taller especializado que proponía cambiar solo la carcasa dañada usando piezas originales, unos 7.000 euros en total. La diferencia es... bueno, es que es un disparate. Ahí lo tenemos, más de 24.000 euros. Esa es la diferencia entre una reparación con sentido común y una sustitución impuesta. Esto no es un detalle menor, es una cifra que puede llevar a declarar siniestro total un coche por un daño relativamente pequeño. Y ojo, que esto no es un caso aislado. A veces el problema es todavía peor por culpa de políticas internas de los fabricantes que, sinceramente, desafían toda lógica. Vamos a ver otro caso que lo demuestra. En este otro caso, también de un coche alemán de alta gama, el fabricante tiene una norma interna que dice que cualquier abolladura en la carcasa de la batería que tenga más de 2 milímetros de profundidad obliga a cambiarla entera. Para que nos hagamos una idea, la carcasa en sí tiene 6 milímetros de grosor. Es decir, por una marca que no llega ni a la mitad del espesor, te obligan a una reparación de decenas de miles de euros. ¿Y cuánto cuesta aplicar esa regla de los 2 milímetros? Pues agarraos. El presupuesto para cambiar la batería, en este caso, supera los 50.000 euros. 50.000 por una abolladura. Y esta frase de un experto en reparaciones lo resume todo de una forma brutal. Si esta norma se aplicase de verdad a rajatabla, casi cualquier coche eléctrico con un par de años necesitaría una batería nueva. Es que es algo totalmente inviable en el mundo real. Claro, aquí la pregunta es inevitable. ¿Todo esto es realmente por una preocupación extrema por la seguridad? O quizá, solo quizá, hay también un interés comercial en forzar reemplazos carísimos en lugar de permitir reparaciones mucho más baratas y lógicas. Ahí lo dejo. Pero esperad, que la cosa no acaba aquí. El problema no son solo los golpes. Ahora vamos a ver un caso con un pionero americano de los coches eléctricos que demuestra que el fallo puede venir del sitio más insospechado. En esta historia, a un propietario le deniegan la garantía de la batería. No ha habido ningún golpe, ningún accidente. El problema es que ha entrado agua. ¿Y por dónde ha entrado? Pues por una simple junta de goma que se ha pasado con el tiempo. Una pieza que literalmente podría costar 1 euro. Estamos hablando de lo que se llama un componente perecedero. Vamos, una goma que está ahí para sellar y que, con los años, el sol y los cambios de temperatura, pues se estropea. Es normal. Lo que no es normal es que el fallo de esta pieza tan barata pueda anular una garantía que vale miles y miles de euros. Y mirad esta tabla, porque es que es el resumen perfecto de lo absurdo de la situación.
por culpa de una junta de goma que no vale nada, la factura para reemplazar la batería se dispara hasta los 19.000 euros. Es una desproporción total. Todos estos casos que hemos visto no son simples anécdotas. Son la punta de un iceberg enorme, el comienzo de lo que muchos en el sector ya están llamando una guerra total. A ver, tenemos a varios jugadores en este tablero, cada uno tirando para su lado. Por un lado, los fabricantes, que por seguridad o por negocio tiran por el reemplazo completo. Por otro, las aseguradoras, que ya están empezando a plantarse y a decir que se niegan a pagar esas facturas desorbitadas. Luego están los talleres, que tienen los conocimientos para reparar, pero muchas veces el fabricante no les deja. Y en medio de todo este fuego cruzado, como siempre, los propietarios, que se quedan con el coche parado durante meses y metidos en líos legales. Y quiero que esto quede muy claro. El problema no es del coche eléctrico. La tecnología es fantástica y funciona. El problema real está en el modelo de postventa, en las reglas de reparación que se han montado alrededor de la pieza más cara del coche. Así que para terminar, nos queda esta reflexión en el aire. Ahora que el coche eléctrico va a ser el estándar, la pregunta del millón es, ¿quién va a poner un poco de orden y de sentido común en todo esto? ¿Quién va a definir unas reglas de juego justas para que reparar un coche eléctrico no sea una ruina? Porque de eso depende que la movilidad eléctrica sea sostenible de verdad, no solo para el planeta, sino también para nuestro bolsillo.